buenas tardes, familia. Me paso hoy solamente por aquí para deciros que esta vez, en este capítulo, solo podréis disfrutar de él en modo audio, ya que tuvimos unos problemillas con el vídeo, pero no os preocupéis porque todo el audio está completo y el podcast con Jacinto fue un capitulazo. Así que no me enrollo más y os dejo con Jacinto. Muy buenas tardes, Jacinto. Muchísimas gracias por venir aquí a la experiencia. Creo que va a ser un podcast muy interesante. Es un tema que tengo muchísimas ganas de hablar. O sea, además se lo he estado hablando a mis amigos y tal. Me han dado también ideas de preguntas porque ellos también están, o sea, les encanta el tema. Y creo que nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jacinto? Siempre bien rozando la perfección. Veamos qué tienes preparado por ahí y veamos si voy a satisfacer la curiosidad que tienes. No voy a contar nada que nadie sepa, ¿eh? Lo que cuento lo sabe todo el mundo. Pues para empezar el podcast y darte un poquito a conocer, ¿quién es Jacinto? Bueno, actualmente soy educador social, trabajo en una escuela, ayudando a niños que tienen problemas de aprendizaje, de adaptación, de lo que sea. Ayudo a todo el mundo. Aunque no tengan problemas, yo los detecto y los soluciono. Y antes era futbolista profesional. Y para poner más en contexto, con 13 años 14 años me nombraron mejor jugador del mundo a través del torneo que organizaba Nike Premier Cup. Y estuve en la cantera del Español de los 13 a los 19 y a los 19 años me fui al Southampton en Inglaterra, que era una época en la que los jugadores españoles prácticamente no salían a ligas europeas. Así que en eso en la liga inglesa fui de los pioneros junto al Chapi Ferrer y Pablo Cuñago, pero ellos eran mayores que yo y poco más sabían por ahí. Entonces luego pasé por varios equipos y me retiré con 26 años y eso es lo que la gente todavía se pregunta por qué. Claro, me gustaría hablar contigo porque creo que eres de las pocas personas, a mí me gusta el fútbol y creo que eres de las pocas personas que habla abiertamente de, como diría el libro, ¿no? Del fútbol B, de la cara B que hay en el mundillo del fútbol. Muchas veces hablamos de que el fútbol es el deporte mayoritario en España, que lo es, pero al final cristiano solamente hay uno y mucha gente se queda por el camino, ¿no? Que es al final también la parte un poco de la que tú hablas, de la que no se suele contar y eso. Me gustaría empezar un poco por el principio, por tu infancia. ¿Cómo empieza todo el tema del fútbol? Pues básicamente que con 9 años mi madre y mis hermanos nos trasladamos a Barcelona. Mi hermano, que ya ha pasado por aquí, un año menos y mi hermana 2 años más. Y estábamos mucho tiempo en la calle jugando mi hermano y yo. Y como básicamente era bastante coordinado haciendo deportes y todo esto, pues se me iban dando más o menos los deportes. Y en Barcelona coincidió que era la época de las Olimpiadas y del Barcelona de Cruyff, que ganó la primera Copa de Europa. Entonces el tema de deporte y el fútbol estaba muy en auge. Cualquier cosa te invitaba a practicar fútbol. Y me hice bastante fanático del fútbol, a pesar de que yo no venía con un pedigrí de ver mucho fútbol, ni ser un fanático del fútbol, ni soñar con ser un jugador u otro, ni mucho menos. Fue en Barcelona cuando descubrí que me gustaba mucho el fútbol y además se me daba bien. Y empecé en un equipo pequeño que es el sector San Feliu y de ahí en cosa de 2, 3 años pasé al infantil del español y entonces ahí empecé a ver lo que era el fútbol base profesional, que era una maravilla, pero era muy diferente al fútbol que viven la mayoría de chavales, porque cuando estás en una cantera profesional, la obligación es ganar y se disfruta teniendo la obligación de ganar porque tiene las herramientas, tiene los compañeros para ello, pero es otra forma de disfrutar el fútbol, es otro rollo que no todo el mundo conoce, aunque son muchos, muchos los jugadores que pasan, aunque sea un año en una cantera profesional, pero no todo el mundo lo cuenta, porque todo el mundo no tiene altavoz tampoco, o porque no le apetece. Pero está bien que la gente sepa de qué va la historia, porque al final pueden tener hijos y le puede sonar el canto de sirenas de que le quiere fichar un equipo u otro. Y la ilusión de los padres, sin ser avariciosos, puede pesar más que la preparación del niño para dar ese salto y salir de un equipo donde está jugando y compitiendo de aquella manera a ir a un equipo donde tiene que competir incluso por continuar un año más. Claro. Por ejemplo, tú cuando pasaste a la cantera del español, ¿cuál fue para ti el mayor choque entre una competición y otra? Pues básicamente lo que más me chocó era que cuando yo estaba en el sector San Feliu,
cuando ganábamos nos invitaban a un bocadillo de chistorra, Coca-Colas y patatas fritas, y cuando perdíamos, pues a lo mejor solo era Coca-Cola y patatas, aunque luego se lo curraban y también había bocadillo de chistorra. Y cuando llegaba el Español, que ganábamos siempre, nadie nos invitaba a nada. Entonces yo decía, no puede ser, aquí que es mejor sitio, ¿por qué ganamos los partidos y nos vamos para casa? Aquí nadie te invita a nada. Te invitan a otras cosas, pero no era ese ambiente. Y te vas dando cuenta que es diferente. Y eso es lo que más me chocó, porque al principio tú vas con unas ideas preconcebidas, porque son chicos que son muy buenos, tú vienes de un equipo de menor nivel, pero luego te das cuenta que ellos también venían antes de equipos de menos nivel. Están ahí porque han destacado. Pero cuando tú llegas dices, wow, son buenísimos. Pero cuando tú te metes en el equipo, tú te haces más bueno porque ellos son buenos. Los pases son mejores, los entrenos son de mejor calidad, más intensidad, más nivel, y tú mejoras con ellos. Cuando pierdes esa timidez, es una maravilla jugar en esos equipos. Es una maravilla porque posiblemente para muchos esa fue la última vez que ganaron tantos partidos seguidos. Luego es muy difícil ganar partidos cuando estás fuera de esos equipos. Claro, al final es lo de siempre, ¿no? También, por ejemplo, el caso es que siempre hablamos Messi, Cristiano, Nadal, Federer, por muy buenos que sean, al final entre ellos también se hacen buenos. O sea, lo bueno de tener un contrincante o un compañero tan bueno es que te nutres también de esa competitividad. 100%, por eso hay que entender la competitividad de una manera sana, aunque te jueguen las castañas. A mí me encantaba ayudar siempre a los compañeros que jugaban en mi puesto. Para mí, ellos no eran mis rivales. En ninguno de los equipos que estuve siempre me llevé muy bien el que jugaba en mi puesto. Y no lo forzaba, era algo que me salía natural. ¿Por qué? Porque entendía las situaciones que podía pasar él en el campo porque era la misma posición. Y entonces, si le podía ayudar a corregir algo, le ayudaba. Y para mí, ninguno de ellos eran mis rivales. Mis rivales para mí era yo mismo, porque yo tenía ya una concepción, una percepción de lo que yo podía hacer, que sabía que si yo estaba a mi nivel, nadie me iba a quitar el puesto. Pero el problema era conseguir estar a ese nivel que tú sientes que puedes tener, pero siempre no se dan las circunstancias, siempre no das con la tecla para jugar tan bien como aquel partido que jugué tan bien y dices, wow, a ver si repito más partidos como este. Y vas a motivar el partido siguiente y no te sale lo mismo y dices, ¿por qué si he entrenado bien, he estado pensando bien y todo? Cada partido es un mundo y conseguir la regularidad es una cosa que depende mayormente de uno mismo. Hay otros factores que no puedes controlar, pero el puesto no te lo quita el compañero, lo pierdes tú mismo porque al final los niveles son muy parejos. Tú ves cómo entrena él, tienes que pensar, tengo que hacer un poquito más, explotar esto que hago yo, el que él no hace, pero no le voy a poner piedras palos en las ruedas, porque si tú haces eso al final, eso puede ir de vuelta. Claro, Y ya bastante carnívoro el fútbol para estar matándote con alguien con el que tienes que convivir todo el año. claro. A ver, por la forma en la que hablas, ¿con qué edad entraste en el español? Con 13 años. O sea, Con 13 años. por la forma en la que habla, veo que no sé si a lo mejor eso fue evolucionando con el tiempo, que puede ser, pero que tenías como las cosas muy claras y tenías como una visión muy madura también de ti en cuanto a la competitividad y el deporte. Sí, pero porque yo tenía un nivel muy alto, entonces no sentía que mi compañero me podía quitar el puesto así de buenas a primeras. Yo ya llegué y ya jugué titular desde el principio. Eso te da mucha confianza. Claro, A diferencia de los chicos de la residencia que llamo yo en mi libro Fútbol B, que son los que venían de fuera, Canarias, Murcia, Valencia, País Vasco, vivían en una residencia, unos pisos que estaban gestionados por unos educadores y al mismo tiempo tenían que adaptarse a la ciudad, a la escuela y a jugar. Ellos partían con toda la desventaja del mundo porque ni claro, siquiera están sus padres en casa. Entonces, a mí me fue todo muy cómodo. Yo iba a dormir a mi casa, yo estaba en mi casa, estaba en mi ciudad. Entonces, no puedo decir, uy, qué difícil que era todo, cuando había gente que veía a su familia una vez cada 2 meses, cada 3 meses y teniendo 14, 15 años. No puedo decir que yo tuviera más difícil que ellos. Ellos sí que lo tenían difícil. Por eso mi situación es muy particular y yo a ellos les intentaba ayudar en todo lo que podía, siempre, 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 porque nunca me ha gustado que cuando alguien llegue nuevo a un sitio se sienta perdido, porque yo también he sido nuevo en los sitios y agradezco que la gente me acoja. claro. ¿Recuerdas el día que llamó el español para ficharte? Básicamente, cuando me fichó el español, espera que pongo el cargador, eh, fue por pasos. Fue por pasos
y, y yo iba a jugar mucho al sector San Feliu, a Can Buiseras, el barrio de mi primer equipo, porque seguía teniendo contacto con mis compañeros. Iba los fines de semana a jugar ahí unas canchas en vacaciones y un chaval se me acercó y me dijo que yo ya lo conocía más o menos, pero no sabía exactamente quién era. Y un chico de mi edad, 13, 14 años, me dice que su entrenador me quiere fichar. Yo ya estaba jugando en el Hospitalet y le digo, vale, pues que no sé, vale, ok, ¿qué quieres que haga? Un chaval pide, digo, ¿y dónde juegas? Dice en el español, digo, wow, digo, vale. La semana Palabras siguiente, mayores. sí, sí. En la semana siguiente lo encuentro otra vez en el parque, ese donde jugamos, y me pregunta si me ha llamado su entrenador. Eso era agosto, julio. Y le digo, no, no me ha llamado. Dice, dame el teléfono de tu casa y te llama, porque no había móviles en esa época. Y me llama el entrenador a los días y me dice que me quiere fichar. Viene incluso a la puerta de mi casa. Miguel Ángel Romero es el Manuel Ángel Romero. De hecho, la semana pasada estuve en su 60 cumpleaños. Fíjate, somos amigos desde que yo era niño. Y invitó a la gente cercana Qué a guay. sus 60 cumpleaños, su familia. Y vino a mi casa, estuvo hablando con mi madre 2 horas y pico en el portal, explicándole las bonanzas del español, que ahí hacemos viajes a Francia, a Italia, jugamos muchos torneos, la ropa es gratis, no se paga. Mi madre dijo gratis, digo sí, dice vale, va para Todo allá. para adentro. Claro, claro, ya ves. Botas gratis, uniformes, todo, O todo, sea, todo. cambió todo el mundo para ti. Todo, 100%, 100%, que yo en el sector San Feliu dejé de ir porque no podía pagar las tarjetas de metro, ni mi hermano ni yo. Y luego no los pagaron ellos. Pero por cosas así yo dejaba de jugar. Cuando mi madre no podía pagarlas, pues dejaba de jugar hasta que volvía. Y en el español se encargaron de todo y mi madre se pudo desentender de un montón de cosas. Entonces, pues el Hospitalet tenía que darme la baja y dijeron que no, porque yo había jugado ahí, primer año de infantiles, en el preferente con los de segundo año, jugué bastante bien y decían que me habían hecho capitán y no había empezado la temporada y yo digo, vale, pues me quedo. Y me llaman de español y dice, ¿ya te han dado la baja? Y dije, no, y dice, ¿pero fuiste para allá? Y dije, sí, ¿la pediste? Y dije, sí, que te dijeron que no. Y dice, joder, pero algo más. Y dije, algo más. Y yo tenía 13 años, que voy a insistir. Pues yo fui a entrenar y me dijeron, no vayas a entrenar más allá. Vente al entreno y el entrenador Romero me llevaba a los entrenos del español y yo me sentaba en el banquillo viendo los entrenos, mientras tenía que estar entrenando en el Hospitalet hasta que no me dieran la baja, pues nada, que no hiciera nada, ya te la darán. Y yo veía los entrenos y decía, madre mía, qué buenos que son. Yo flipaba ahí en el banquillo sentado, él me iba a buscar a casa y me llevaba a casa y me entraron ganas locas de fichar por el español. Evidentemente que fui, a pesar de que yo me quería quedar en el Hospitalet porque no quería cambiar de círculo de amistades, pero te das cuenta que los amigos, aunque cambies de equipo, siguen siendo tus amigos. Es Claro. más, ellos eran los primeros que me decían que me fuera. Y al final fiché por el español y fue una maravilla, porque el primer partido que jugamos, recuerdo perfectamente, ganamos 8-0 contra el Mataró y marqué 2 goles. Entonces ya me di cuenta que esto eran palabras mayores, que esto era un equipazo, porque yo había metido como 3 goles o 4 en el Hospitalet en unos 20 partidos y en el primer partido ya llevaba 2 con el español. Ese primer año fue brutal. Marcamos 206 goles y recibimos 5 en contra en una liga que también estaba el Barcelona. Eso es No increíble. perdimos ni un partido, perdimos. Entonces, por eso digo que a mí me fue todo muy bien desde el principio. Entonces, mi caso es muy particular. Cuando yo tengo ya cosas más comunes con los demás futbolistas, es cuando ya entro en el fútbol amateur. Pero todo lo que fue la formación, eso fue un paseo. ¿Y cómo recuerdas? Me gustaría hablar contigo de la etapa del español, porque me imagino que tú, lo que hemos dicho antes, te cambia la vida por completo y sobre todo yo creo que a ti a nivel psicológico tiene que ser un choque muy grande que de repente pues te lo regalen todo, entre comillas, que juegues con gente tan buena, que te cambia de una forma brutal. ¿Cómo fue ese paso por el español hasta que vuelves a dar otro salto? Buah, estuve 6 años en el español, o sea que al segundo año ya estaba más que acostumbrado. Estás acostumbrado a ganar, estás acostumbrado a tener botas gratis, estás acostumbrado a ir a jugar a torneos, estás acostumbrado a llegar a los campos y que todo el mundo os mire, estás acostumbrado a que te halaguen, estás acostumbrado a competir, estás acostumbrado a todo. A lo bueno te acostumbras enseguida. Enseguida, ¿no? Entonces, durante toda mi etapa en el español, yo me sentí un privilegiado, porque ahí me trataron muy bien, yo jugué muy bien y estaba muy bien considerado por el equipo. Luego, a salir del español, que yo era juvenil, aunque llevaba los 2 últimos años de juvenil, los jugué en el español B,
fue dar el salto al fútbol profesional ya amateur y entonces ya no eres la niña bonita de nadie. Ahí es cuando tienes que pelear por ti mismo, no importa todo lo que has hecho antes, especialmente cuando te vas a otro país. Cuando vas a otro país, lo que has hecho antes no importa, porque no había internet al nivel que hay ahora, entonces tenías que demostrar desde el minuto uno. Y eso era lo más difícil, ganarse la confianza de los entrenadores nuevos. ¿Y cómo era, por ejemplo, gestionar el tema del ego? Que lo que tú dices, ¿no? Que te acostumbras muy bien, o sea, muy rápido a lo bueno. Me imagino que no todo el mundo lo trataría con humildad en ese entorno también. Sí, en el fútbol formativo del español yo no noté que hubiera alguien que pensara que era Dios o que era la hostia. A lo mejor con sus amigos podía ser, o en otros ambientes, pero dentro del club no, porque todo el mundo tenía ojos y todo el mundo veía que había jugadores muy buenos que al año siguiente no habían seguido. Entonces, siempre estás alerta. No sacas pecho porque te das cuenta que por muy bueno que seas en infantiles, los del cadete son más buenos que tú. Cuando juegas contra el cadete os ganan. Estás en cadete, por muy bueno que sea, juegas contra el juvenil, dices, hostia, si los del juvenil nos machacan. Y juvenil, los del B. Dice, o sea que siempre hay alguien mejor que tú y nadie te asegura que tú el año que viene juegues al nivel que están ellos. Entonces, no te relajas. Cuando te relajas, te quedas atrás y fichan a otro, porque ellos pueden fichar a todos A los que quien quieran quiera. de cualquier parte de España o del mundo, a cualquiera. Entonces, no te relajas. Luego, el ego, yo personalmente, ningún problema con esto porque siempre vi que tenía muchísimas cosas que mejorar. Si yo no era capaz de tirar 10 tiros, yo no era capaz de tirar 10 tiros y que 5 fueran a la escuadra. Yo no era capaz. Tenía compañeros que sí tenían ese pie. Yo tenía otras virtudes, pero yo no podía sacar pecho cuando yo mismo sabía que no pongo el balón donde quiero. Aunque me nombre mejor jugador del mundo. Yo no lo hacía. Me acuerdo entrenando con Bielsa o Brindisi, no me acuerdo, en el primer equipo del español. Yo estaba en el B, uno de esos jueves que íbamos a entrenar, y tenía que chutar a Tony, el que era portero del español, ahora está ahí con Pochettino, el grupo con Pochettino entrenando, y tenía que chutarle a las cuadras, yo con mis 18 años, y todas a esas cuadras, para que él haga la palomita ahí y las tiradas. Y, y el tío me decía, joder, macho, no me tiras ni una que pase de media altura. Y yo, joder, estoy haciendo lo que puedo. Es que yo pensaba, ¿quién le ha dicho al entrenador que yo las pongo todas en las cuadras? Me podías haber pedido ejercicios de centrar a la cabeza. De 10 te centrabas 6 o 7 muy bien. Pero tirar a las cuadras, eso era lo más flojo que yo tenía. Entonces, saber que tienes que mejorar algo continuamente, que si el pase, que si tal, no te permite sacar pecho. Pero ten en cuenta que con 14 años me nombra mejor jugador del mundo y Nike me hace un contrato de 3 años. Ropa gratis todo el tiempo. Todas las novedades que tenía Ronaldo Nazario también las recibía yo. Eh, ¿Te cambia la vida? Sí, pero tienes que ser consciente que solo es ropa. Y yo Claro. lo sabía, que solo era ropa. Y no sé cómo tenía esa conciencia, pero yo la ropa era para compartirla con mi hermano, para que mi madre no tuviera que comprar ropa y le regalaba a mis amigos. Y lo que yo temía cuando me dieron el premio ese era que mis compañeros me tuviesen envidia, porque a mí no me gusta que me tengan envidia. Prefiero que te admiración. La envidia no me gusta. Yo nunca diré, ese me tiene envidia, nunca lo he dicho, que ese me tiene envidia, si me tiene envidia, o es porque yo me he comportado de una manera incorrecta, extraña, o quizás he hablado de una manera que puede haberlo ofendido o él tiene el problema. Y yo intento no restregar a nadie ni nada, nunca, nunca lo he intentado porque no creo que tenga sentido. Incluso cuando hablo de vacaciones y todo, no es que me sienta mal porque las cosas me vayan bien, pero tengo cuidado de De no no ofender a nadie, hacer, ¿no? De... claro, de no hacerle sentir de menos, porque para mí una persona, un mierda de persona es alguien que hace sentir mal a los demás. Y con el fútbol es muy fácil, ni siquiera a los rivales. Le podíamos ganar 8-0, 7-0, 6-0, lo que tú quieras, pero nunca, nunca, nunca me reía de ellos. Nunca. Porque yo también he estado en el otro lado y porque yo sabía que nosotros somos elegidos y ya sabemos que sobre el papel teníamos mejor equipo. Y eso hay que tenerlo claro. Y puede ser que mañana tú estés en el otro lado, porque luego jugabas contra otros equipos y resulta que habían compañeros tuyos que estaban contigo, que los echaron y ya están en otro equipo. Tú puedes ser ese mañana. Puedes ser ese. Y
¿Notabas tú mucha rotación de jugadores? Como has dicho que podían fichar de cualquier parte del mundo. ¿Cómo era, Sí, por ejemplo, en tu caso, una ver rotación, que un yo te amigo o que un diría, en compañero el se fútbol iba? base, ¿no? Desde que Sí. estuve en infantiles hasta español B. Una rotación que podía ser del 40% de la plantilla. Siempre había un núcleo que iban subiendo, se iban manteniendo. Pero un 40% de la plantilla podía cambiar continuamente. O sea, y no te genera. Bueno, en tu caso era bastante. O sea, eras titular, etcétera. Pero no generaba cierta inseguridad el hecho de Al que que juega hubiese. siempre, no. Los que juegan siempre, no, porque tú lo detectas, que tienes ese margen para fallar y sobre todo detectas que tienes esa confianza por parte del club. No te puedes relajar, pero lo notas. Cuando juegas muy poco, sí que dices, llegas a abril y no sabes si te van a renovar y tienes muchas dudas. Pero hay otros que no teníamos esas dudas porque es que al final la confianza en el fútbol es jugando partidos, es que no hay más. No, no hace falta que te digan, entrenas muy bien ni nada. Si juegas partidos, sabes que tienes todos los números para continuar. Entonces esa seguridad la tenía, pero entendía que otros no la tuvieran porque cuando juegas poco depende de algunas cosas que tú no controlas para seguir. Y a lo mejor has jugado poco, pero los entrenadores ven que ese no es tu año, que es el siguiente. Y eso también es bueno, que no todos se analicen en el presente cuando estás en fútbol formativo. Hay algunos que no eran titulares indiscutibles, pero sí jugaban mucho, como Bruno Saltor, compañero mío, y ahora está ahí de cuerpo técnico del Chelsea, leyenda del Brighton. Bruno jugaba mucho, no siempre una posición. Era un tío que tú sabías que iba a ser futbolista porque siempre iba bien vestido, pero no como de fiesta, no, no, que iba bien vestido, que un tío que era profesional en cuidar su imagen, sus botas estaban limpias, hacía los masajes que había que hacer, los estiramientos que había que hacer, jugara más o jugara menos, entrenaba siempre muy bien y cuando le vi en primera división dije, normal, normal, tío, normal. Al final esas cosas también llegan, ¿no? Cuando todo va a una, cuando eres profesional desde el primer minuto, terminas donde tienes que terminar. Sí, y eso que su camino fue irse cedido al Lleida, irse a no sé dónde, irse a tal, pero él era futbolista en todos los sitios donde estuvo. Y creo que cuando reúnes todas esas cualidades, tienes muchos números para llegar a la élite, siempre y cuando te respeten las lecciones y hagas buenas relaciones con los entrenadores. Y Bruno era un tío que trabajaba tan duro que los entrenadores no podían pensar que otra cosa que era un tío que se merecía alguna oportunidad siempre. Tal como entrenara, siempre se iba a merecer oportunidades, siempre. Y eso es el ejemplo a seguir muchas veces porque juega de lateral derecho, de medio centro, de extremo, de todo. Y es una virtud poder jugar en muchas posiciones, una virtud Claro. enorme que a mí me mató porque yo jugaba de extremo y venía con la vitola de jugador muy bueno como extremo y nadie se atrevía a probarme de lateral derecho. Y te digo yo que de lateral derecho habría sido muy bueno, especialmente los años que ya no me iba tanto, pero el lateral derecho defensivamente era bueno, era rápido, tenía buen toque de balón y nadie me probó nunca de lateral derecho. ¿Por qué? Porque yo había destacado de extremo derecho y ahí se quedó la historia. Todo el mundo me probó ahí. ¿Y cómo llega ese trofeo de mejor jugador del mundo con 14 años? Pues bueno, jugamos el torneo este Nike, era mi primer año del español, ganamos la fase catalana, yo no sabía ni que existía el torneo, que participan 1.500 equipos alrededor del mundo hasta llegar a la fase final, ¿sí? ¿Y ese torneo se Y juega en Barcelona o se juega no, en no, otro sitio? la fase catalana se juega en Cataluña, luego la española y luego la europea, que al final fue mundial, porque era de todo el mundo. O sea que en cada país se hacía eso, varias regiones, país y luego a nivel mundial. Y bueno, íbamos haciendo, ganando, ese año lo ganábamos todo. Y llegamos ahí a Manchester, se jugó en Manchester, y ahí hubo unos cuatro partidos, no recibimos ni un gol, jugamos la final contra el Borussia Dortmund y ganamos 2-0 y meto el segundo gol, pero el día antes ya me había dicho un periodista del Don Balón que nos acompañaba que tenía muchos números para llevarme el mejor jugador del torneo. Y no era porque fuese el mejor jugador del torneo, sino porque tenía un fútbol que para la edad que tenía era muy carismático, era de mucho empuje. Además era vistoso en el extremo, era rápido, saltaba, animaba mucho. Y Nike, imagino, año 96, estaba creando lo que es Nike Football. Eh, Fue a raíz del 94, Mundial de Estados Unidos, los 2 años anteriores a tres, cuando Nike se metió en el fútbol de verdad, porque parece que Nike ha estado siempre.
Pues no, ya estaba empezando a seleccionar las estrellas del futuro. Esa es la idea que tengo yo. Yo metía goles y hacía volteretas. Encajaba perfectamente con el perfil de Nike. Y entonces yo creo que me eligieron por eso, porque había jugadores mejores en mi equipo. Pero ellos miraban proyección a futuro. Un rollo Edu, ese Edu que tenía 16 años, Mm. 15, que jugaba en esto. Yo salí antes. Pero imagino que iban mirando esas cosas y me eligieron. Y la verdad que no me lo creía. Tengo una foto ahí que cuando me están dando el trofeo, no que no me lo creía, yo lo miraba así como, vale, como no soy ni el mejor del equipo, pero más del mejor del mundo, dame los 3 años de contrato con Nike, eso es lo único que me interesa. Lo demás no me interesaba. De hecho, prácticamente no utilicé durante los años posteriores la frase de que fui nombrado mejor jugador del mundo. La gente lo sabía, lo decían, pero yo nunca lo decía porque yo sabía que eso ya queda atrás. Ya el año siguiente de cadetes, yo dije, eso queda atrás. ¿Por qué? Porque yo noto que para regatearme a un tío tengo que hacer un esfuerzo. Yo no me regateo a la gente ni hacía las cosas así, chacando los dedos. Yo sabía que era difícil todo. Entonces, cuando te das cuenta de que los rivales intentan hacer el partido de su vida cada vez que juegan contra ti, te ponen las pilas y dices, todo eso ya no vale, no vale, porque tienes que seguir evolucionando, evolucionando. Y no porque me lo dijeran en casa, sino es algo que lo sientes. Cuando ves que no te vas, dices, tengo que trabajar más, tío. A Claro. mí me marcan más que a otros jugadores, a mí, a Albert Cruzat y a otros. Éramos 3 o 4 que teníamos marcajes especiales y al final te tienes que espabilar. Y por ejemplo, el contrato de patrocinio de Nike conllevaba también, me imagino que tema de solo llevar Nike y esas cosas para jugar e incluso a lo mejor para vestir. Eh, no era tan estricto, no lo leí realmente, a lo mejor ponía que solo llevar eso. Para jugar, sí, sí o sí. Además que no tenía motivos para no llevar otra cosa si Claro. tenía la casa llena de cosas Nike, sería ridículo. Encima en la época de las Nike Tiempo, que era una maravilla. Eh, pero ya es que ni me lo planteé llevar otras marcas. ¿Para qué? Si no me las iba a comprar. Si antes de llevar Nike llevaba las botas casi de Homa o de Prica, de supermercado y tal. Así que, ¿cómo iba a cambiar? No era eso, y no eran estrictos, pero te decían que la llevaras. Pero no hacía falta que te insistieran porque ya lo sabían. Claro. Y después viene el salto al fútbol profesional. Me imagino que también dentro del español fue. Eh, es que profesionales éramos ya desde juveniles. Con 15 años ya empezaron a pagarme, o 14 años, ya empezaron a pagarme a mí y a 5 más. Pero profesional, el español B ya era profesional. Estaba ganando unos 1.800 euros el primer año y el segundo casi 3.000 creo. Ni me acuerdo, tío, fíjate, tío, fíjate, me acuerdo de los euros que me gasto aquí en el café y lo otro y tal. Me acuerdo de cuando hablamos de pastizal. Pero ya era profesional en el español, pero el salto grande fue Southampton. Quería quedarme en el español, ¿eh? No me fui porque quise. Yo quería quedarme, tenía un precontrato con ellos, no sé todavía por qué, no se activó la renovación en mi último año de contrato, 19 años español B, internacional con todas las categorías de España hasta la fecha y titular. No me renovaron, no me ofrecieron renovación y como vi que llegamos a mayo y no me ofrecían nada, pues opté por una segunda vía que fue fichar por el Southampton. ¿Nunca te dijeron por qué no te renovaban en el español? No me lo dijeron y mira que todavía tengo contacto con varias personas de allá, pero creo que ya no me haría falta saberlo. Quizás mi representante podía saber algo, que es mi primo, pero no es un primo que tiene 2 años más que yo, no, tiene 12 años más que yo, algo así. Hombre, que la gente que digo mi primo piensa que iba yo con otro negro, pero Como Sergio Ramos y su hermano, ¿no? sí, sí, exacto. Y le podría preguntar por qué solo me salió la oferta de Southampton, pero realmente no me interesa. Porque fue una decisión buena, fueron 3 años de contrato que me dieron y fui allí porque dije, si me ofrecen 3 años es que confían en mí, me van a dar tiempo, sobre todo que me van a dar tiempo. Sabía que partía de cero, yo no conocía prácticamente nada de Southampton y ellos, por lo visto, tampoco, porque quien me fichó era Glenn Hoddle y ese verano él se fue al Tottenham como manager, entonces me encontré un entrenador que no me conocía de nada, un tío de la Claro. casa que era Stuart Gray. No me conocía nada, no había debutado en España, así que informes míos tenía los mínimos. Pero yo ya estaba fichado. Entonces contó conmigo, nada. Y el paso a fútbol profesional por mi cuenta, viviendo en Southampton con 19 años, yo solo, pues fue algo que estuvo muy bien,
pero me faltaron muchas herramientas para poder presionar y entrar en el equipo. ¿Por qué? ¿Qué viste tú que fallaba en ese caso? Creo que mi representante tuvo que apretar al club para que me diera alguna oportunidad, porque estaba a buen nivel y no hubiera desentonado, y creo que me hubiera desarrollado mucho más como futbolista, porque entrenando fue la mejor época de mi carrera, fue entrenando primer año Southampton, digo entrenando porque no jugaba nunca, pero estaba a un nivel muy bueno, que yo decía, joder, que me den 20 minutos, aunque sea en Premier League, y ya no me los quita nunca nadie, porque ellos están jugando cada semana. Yo estoy haciendo partidillos con ellos en los entrenos y nadie puede decir que a mí me cuesta. Hay cosas que me costarían, pero se cogen jugando, pero entrenando era exactamente al mismo nivel. Pero 10 años después, 12 años después, repasando esa época, recordé que el Southampton había estrenado estadio. Esa temporada que me fichó a mí, 2001, estrenaba estadio. Lo estrenó contra el Español precisamente. Fue muy curioso todo. Fichó por el Southampton y estrenan contra el Español el estadio. Estuvieron 4 meses sin ganar un partido en el estadio, no se ganó el primer partido hasta los 4 o 5 meses. Decían que había una maldición. Y iluso de mí, yo iba al estadio a ver los partidos, evidentemente, y me alegraba cada vez que perdían porque yo pensaba, bien, si pierden tendrá que hacer cambios en el equipo y Más entraré. oportunidades, ¿no? Bien. Claro. Exacto, era todo lo contrario. Si pierden, no van a entrar los jóvenes, tienen que jugar los veteranos. No iba a confiar en un jugador que no ha debutado en Primera División en España ni en la Premier League. Entonces esas derrotas eran contraproducentes para mí. Y entonces también entiendo que el entrenador no contara conmigo. Si debutaba alguno, podía ser algún jugador que ya llevara mucho tiempo en el equipo reserva, en defensa, un lateral derecho, pero en puestos de ataque no, porque además teníamos pesos pesados en ataque como James Beattie, Uwe Rosler, Kevin Phillips vino después, y era difícil, pero creo que faltó ahí mano de representante para hablar con el club y presionar. Pero es que es muy difícil saber qué faltaba ahí porque a toro pasado es que no, Claro. todavía no sabes ni lo que había en las tripas del fútbol, no lo sabes. ¿Y cómo fue? Además, que yo creo que yo fui parte de un experimento, me refiero a que en el año 96, 97 más o menos se abrió la ley Bosman y para Southampton fichar jugadores que no fueran anglosajones o de países nórdicos era una novedad. Mm. Como latinos, creo que yo fui yo el primer español, luego fue Idiáquez, pero creo que yo fui antes que Idiáquez, diría que sí. Y tener a un chico español con el que no sabían ni cómo tratar, porque realmente yo aprendí inglés y todo esto, pero ellos tampoco estaban muy encima mío. Una vez que sales de tu casa, eres un MENA, un menor extranjero no acompañado. Ellos ya me veían como un futbolista más, un adulto, a pesar de tener 19 años. Ellos tenían chicos en la academia con 19 años y les trataban como niños de 19 años. Pero yo, como ya estaba en una casa, nada, nadie me preguntaba en general qué tal esto, qué lo otro. Te pueden decir, si necesitas algo para el tema de papeleo, banco, pero intentaban no preguntar, hacían como los japoneses, que no preguntan mucho, no vaya a ser que no te puedan saber ayudar al extranjero. Pues no les culpo por ello, porque para ellos también fue nuevo, pero además mis respuestas son larguísimas. Eh, También leyendo libros de ex compañeros como el de Uwe Rosler, un alemán que estuvo hoy, me lleva muy bien. Vi una entrevista de James Beattie ahí en BBC. Él hablaba de esa época y otros jugadores de la época, de principios de los 2000, de fútbol inglés, y decía uno que en la League One, la que era la antigua Championship, lo que sea, ganaba 4.000 a la semana, 5.000 a la semana. Yo digo, wait, mismos años que estaba yo en el Southampton en Premiership estaba ganando 1.000 a la semana y Ostras, gente está en muy ligas bien. menores y dos ligas menores ganaban 3.000 y 4.000 a la semana. Digo, al Southampton yo le salí baratísimo. Claro. Entonces, que yo no jugara Les daba no igual. suponía ningún coste. Si yo me salía, rentabilidad máxima, somos los mejores fichadores, porque son buenos fichadores. Se han fichado a Gareth Bale, a Walcott y todo durante esa época. Pero si no, era una prueba más.
Entonces Claro. ellos no arriesgaron nada en realidad, nada. El que arriesgó fui yo, que fue borrar todo mi pasado para hacerme un presente allá en Inglaterra. ¿Cómo fue ese cambio de irte de la ciudad de Barcelona a Inglaterra? Porque toda la gente que se va para allá no suele, a nivel personal, no suele estar muy a gusto con la ciudad. ¿Hablas de jugadores o cualquier otra persona? No, hablo de ti, o sea, ¿tú cómo fue No, ese no, pero cambio al llegar? la gente que dices que cuando va a Ah, de Inglaterra, que jugadores, jugadores. Es que, por ejemplo, vi hace poco una entrevista que le hicieron a la mujer de Di María, justo cuando se fueron al pero Manchester. estamos hablando de gente que es medio catetilla, tío. A ver, seamos serios. Tú lo que no puedes ir a un sitio a intentar vivir como vivías en tu casa. No, no Claro, funciona así. No funciona así. Yo también vi lo que decía, que siempre llueve, no sé qué. Y dices, no, te quejas de la lluvia, pero no de los billetes que te llueven. De eso no te quejas. claro, Claro, si te pagan mucho en Inglaterra es porque te están moviendo de tu entorno y vas a vivir en un sitio diferente. Para ir a jugar a Tailandia, Tailandia no te pagan mucho, pero dices, que vas a vivir en esta pedazo de casa, qué bien que se a ellos vive les cuesta aquí. como 100 euros al mes, pero tienes una casa de la hostia. Te pagan con eso. Pero teniendo dinero no era complicado. No era complicado, porque eran 5.000 pounds al mes, algo así. Madre Es mía, dinero suficiente como para no estar llorando. Pero te das cuenta también que el dinero no es todo, porque claro. tienes días grises, tienes días malos, echas de menos a tus amigos y los amigos no los compras. Por mucho dinero que tengas, los amigos no los compras. Puedes juntarte con gente, pero hay gente que te conoce desde que eres futbolista, entonces no te puedes fiar de todo el mundo. No que vayan a hacerte mal, pero tu principal interés para ellos es que eres futbolista. Entonces, son amistades un poco tal. No que se aprovechen, lo digo, porque la gente se acerca al final cuando están un rato contigo, conocen a la persona. Pero cada 2 meses, cada mes y pico, cada vez que tenía 36 horas, cogía un avión y iba a Barcelona. Eh, sí, como máximo una vez al mes, no era cada semana si podía. Había entrenos sábado y decían, hasta el lunes por la tarde a las 2 no se entrena. Y corría, iba a casa, me metía en travellodge.com y miraba vuelos que salieran a Barcelona desde Heathrow en un mínimo de 3 horas o 4 horas. Tenía que ser en esa franja, porque así aprovechaba, me daba tiempo de llegar a Heathrow, coger el avión. Si salía más tarde ya no salía cuenta porque llegaba muy tarde a Barcelona. Entonces sacaba el billete y también tenía que valer menos de 350 pounds. Habían esas restricciones. Y cogía un avión y me iba a Barcelona. Llegaba ahí a la tarde, a las 5, y volvía a las 5 a última hora de la noche el domingo. Y con ese día y poco de desconexión en Barcelona, ya tenía fuerza para estar 2 meses en Inglaterra. Porque había veces que era asfixiante, sobre todo los domingos, porque cuando no había partido siempre era sábado, y el domingo que no hay partido ni hay entreno, se te hacía muy pesado. Vale que salías el sábado, pero entre resaca o no resaca y tener todo el domingo por delante, se hacía muy, muy, muy pesado, tío, muy pesado. Preferías estar entrenando que tener tiempo libre. Fíjate cómo era la historia. ¿Y recuerdas cuando llegaste a Inglaterra? Porque me imagino que llegaste solo. ¿Fue mucho cambio para ti? ¿Fuiste con alguien más? Fui con mi primo representante y con mi hermano. Mi hermano se quedó ahí un mes y estuvo entrenando con nosotros, probando con el equipo juvenil y con el primer equipo. Una barbaridad, porque él aquí había jugado en juveniles de tal, pero ellos hicieron el esfuerzo y le dejaron de entrenar para hacer la prueba y dice, bueno, a lo mejor descubrimos a 2 por 1 Vale. y que le pague su hermano, y ya seguimos timándoles a saco. Imagino que pensaron eso. Y estuvo un mes, así que fue el mejor mes que pasé en Sozante, fue el primero, porque todo era nuevo, era fase 1, la fase de encantamiento, que todo te gusta, todo te parece guay, anda, anda, hay chocolatina de todos los colores, hay las discotecas, hay parques, hay todo es nuevo, todo te encanta. Y lo disfrutamos mucho. Así que luego se fue, ya me quedé solo, pero ya tenía un compañero de equipo, un argentino que venía de Australia, un compañero que se hizo muy amigo, nos hicimos muy amigos, incluso de su madre, que se tiraba la temporada de 2 meses y nos trataba a los dos como hijos, porque ella sabía que éramos niños. Al final, él tenía 20 y yo 19, la madre sabía que, decía, estos pelotudos no se dan cuenta que sois niños, y es verdad.
Y muy bien, así que los primeros meses lo estuve bien. Además, me hice amigo de un ex compañero mío, Borja Criado, que jugó por ahí en Murcia, Valencia. Estuvo en Valencia, cantera Valencia, pero estuvo en Valencia, Borja Criado, que es notario. Pues él había estado conmigo en el español, habíamos estado juntos, y le echaron por pequeño. Y luego fue a la Europa, fue al español, volvió otra vez, debutó en Valencia Primera División. O sea, le habían echado y al final fue a Primera División. Y estoy en la discoteca con mi hermano y me dice uno, ¿tú eres Jacinto? Y dice, sí, lo sé porque te he escuchado hablando en español y sabía que estabas por aquí. Soy amigo de Borja y mejores amigos. Y Y ya desde está. entonces somos amigos. Han pasado 20 años. Hace 2 días me escribió un mensaje, ¿qué tal? Y desde entonces somos amigos. Fíjate cómo es el mundo. Así que Fui- los primeros meses fueron muy buenos. Luego ya cuando estás asentado ahí, que ya vas viendo que esto es tu vida, pues ya te metes en las rutinas y a veces te cuesta más, te cuesta menos, pero bueno, tienes dinero, pero no existía Amazon, por suerte, porque creo que me hubiera gastado un montón de pasta. Pero iba al centro comercial, perdía mucho tiempo escuchando discos nuevos, tenía un montón de CDs, DVDs y tal. Pero está bien que la gente tenga, estaría bien que la gente tuviera mucho dinero, porque vería que la felicidad no depende de ello. Lo dijo Jim Carrey y creo que tiene razón. Es muy importante no creer que tus problemas se solucionan con dinero. Se solucionan los problemas de dinero, pero no los demás. No los Claro. demás. ¿Cómo gestionabas tú eso exactamente, lo del dinero? Porque antes no cobrabas tanto y de repente pasas a cobrar 5.000 libras al mes. Sí, enviaba como 2.500 a la cuenta de España y eso se quedaba intocable. Para hipoteca también. Luego lo demás lo dejaba ahí en Southampton, lo utilizaba. No me quedaba cero. Luego realmente me pulía dinero, pero luego piensa y dicen, ¿qué me pulía? Si ni me compraba ropa súper cara, ni tenía coche súper caro, pero gastaba bastante dinero. Fíjate, la ropa la compraba en el TK Maxx, que son unas tiendas de ropa con Tara, de marca, de Tara, pero al 50, 60, 80, 90% de descuento, una barbaridad. Y me compraba un montón de ropa y guay. Incluso llevaba a Barcelona a mis amigos y a mi familia. Giorgio Armani, Guess, todo, había de todo. Yo me tiraba una tarde ahí y salía con un carro lleno de ropa, con 5 kilos de ropa y me había gastado a lo mejor 200 y pico pounds. Y esto no se lo digas a nadie. Una época que me daba por cambiar las etiquetas de los precios. Ya era barato. Y diría, hostia, si cambia la etiqueta y una cosa que valía 15 pounds la compras por 3 pounds. Ponte ganos por 3 pounds. Me jugué la vida, tío. Imagínate que me pillan y salgo los tabloides como ladrón, tío. Pero ya prescrito. Era divertido, tío, era divertido. Pero el dinero gestionaba de esa manera, pero podía haberlo gestionado mucho mejor, tío. Pero que tienes la sensación de que siempre vas a ganar más al año siguiente. Y a lo mejor no te das cuenta que estos son los últimos años que vas a ganar tanta pasta. No lo sabes cuando eres futbolista. Porque no es algo exponencial. ¿Recuerdas alguna anécdota graciosa jugando en el Southampton? Jugando, Sí. Bueno, jugando, jugando me refiero estando viviendo viviendo allí ahí. en Inglaterra, sí. Eh, para las anécdotas, ¿sabes qué pasa? Que tienes que hablar con compañeros para acordarte de Exactamente, cosas. ¿no? De todo. Pero, por ejemplo, de las que más me acuerdo que he hablado alguna vez, fue cuando me dejé en un día, me gasté unos 750 pounds. En un día, fácilmente. Y fue porque yo tenía que volver a Southampton de vacaciones de verano de mi recuperación. Volví a la pretemporada y normalmente contratábamos a un taxista, Mike, un taxista que iba a buscar a todos los futbolistas. Quedaba con él y te iba a buscar a Heathrow y ya está, y te llevaba. Eran 200 libras. Entonces yo tenía un Siemens no sé qué número era, pero no era smartphone, y me quedé sin batería. No me preguntes por qué no tenía cargador, pero llegué al aeropuerto y estaba sin batería y Mike no llegaba. Media hora, una hora, no me sabía el teléfono de Mike, no cargué el teléfono, ni se me pasó por la cabeza cargar el teléfono, porque no éramos tan dependientes. Y que no llegue cuando llegue, pues voy fuera y pregunto a un taxista, digo, ¿cuánto es de aquí a Southampton, desde Londres? Dice, 400 y pico pounds. Digo, shit, man. Bueno, no, no. Y alguien y pregunta a otro y más o menos lo mismo. Y otro tío me encuentra por ahí y dice, hey, hey, do you want a cab? Do you want a cab? Digo, sí, sí, sí. Dice, vale, ven. Quiero un taxi. Fui para allá y era un black taxi de estos piratas. Y dice, ¿a dónde? Y a Southampton, ¿cuánto?
200, y bueno, sí, Pues para 200. adentro. Y pues vamos para allá, cojo el taxi, vamos para Southampton y digo, hostia, Mike tenía las llaves de mi piso, me las tenía que dar él. Pues vaya, está, 200 le he pagado a este, voy a un hotel y no pensé en ningún hotel especial y que bueno, como siempre para ir a entrenar, ¿qué quieres? ¿Agua? Toma. Siempre pasaba por delante de hotel que creo que se llama Le Meridian o algo así. Era un hotel de 4 o 5 estrellas enorme. Siempre pasaba por delante de ese hotel cuando iba a entrenar. Digo, pues ese mismo, llévame a ese hotel, Mike. Eh, 300 libras la noche. Y bueno, ya le diré al club que me lo pague, que me lo devuelva, porque no me han enviado al taxi. No, no era con Mike, era al El hombre otro. este. Sí, digo, no me han enviado a Mike, no tengo dónde ir, pues ya me lo devolverán ellos, porque Futsal nos gusta que nos paguen todas las cosas, nos creemos que nos lo tienen que pagar hasta nuestras cagadas. Y me meto en ese hotel, podía haber ido a un hostal o lo que sea, un bed and breakfast, pero no fui a ese. Y ya por la mañana cojo otro taxi, voy al training ground y arreglo tema las llaves. Y así hago. Me quedo en el Meridian este, por la mañana voy a entrenar. Bien, hola a todos. Le digo a la secretaria lo que pasó. Dice, sí, nos llamó Mike que no te encontraba. Es que hubo un tráfico increíble, porque para Londres a veces mucho tráfico. Y tuvo un tráfico de 2 horas, pero llegó ahí y no te encontró. Digo, a ver, se tarda 2 horas, tío, que espera, fenomenal. Claro. Y eso, pues nada, y tienes que pagarle. Porque él te llamó, pero no tenías teléfono apagado. Digo, hostia, 200 vale, más. pues a pagarle las 200 libras, porque encima Mike era buen pavo. Y me había gastado 200, 300 y 200, pues 700 en, En un una, momento. en un día. Y el club dijo que evidentemente que no, que como yo me había quedado sin móvil, que me va a pagar la habitación ni menos en ese hotel. Claro. Y ahí me quedé con esto. Y me dio bastante rabia, pero dije, pues pringao. Pero espérate, tengo una cosa muy buena, porque me estaba recuperando de la lesión cuando me rompí en el Hércules y ya estaba en Southampton. Y fuimos un día con el fisio del equipo a entrenar por la tarde porque el training ground estaba cerrado y tal. Fuimos a David Lois. ¿Conoces esos gimnasios David Lois? Sí que me Son de suena lujo. el nombre. Están en todos lados, son de lujo, sí, son de pijos. Están en España bastante algunos. Y fuimos al David Lois de Southampton con el fisio, con el médico y el fisio. Y fuimos para allá, y vale, y entrenamos ese día. Y solo fuimos ese día. Nadie nos dijo nada. Y otro día estábamos Agustín Delgado y yo. Agustín Delgado es el ecuatoriano que era delantero más importante de la historia de Ecuador y que fichó por el Southampton y en 3 años jugó como 9 partidos, pues estaba lesionado desde el minuto 1. Y fuimos ahí, vamos al David Lois, fuimos el otro día con Jimmy, fuimos para allá. Y, ¿por qué me lo das? Y vamos a recepción y le decimos, sí, sí, somos jugadores de Southampton, íbamos con la ropa de entreno y vamos a entrenar. Y nos dejaron pasar. Y, y sin más, y le decimos a Jim el día siguiente, al Jimmy este, como se llamara, ayer estuvimos haciendo los ejercicios en el David Lois. Y dice, pero ¿sois socios? Digo, no, pero como el otro día fuimos contigo, dice, oh my God, van a pensar que nosotros enviamos a los jugadores de gorra para allá. Ay, maldito sea, tío. Joder. Eso que os llevasteis un gimnasio de lujo y de gratis, ¿eh? Sí, y fuimos como 2 o 3 veces realmente, ¿eh? Y nadie se atrevió a decirnos que, vale, aquí hay que pagar o hay que hacer algo. Claro. ¿Fuiste a algún entrenamiento directo habiendo salido de fiesta o algún partido? Sí, 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 hombre. En el fin de año. Era cuando estaba de baja por lesión, ya estaba recuperado, ya entrenaba con el grupo normal y decidí quedarme en Navidad y no ir a casa, porque ahí me dijeron que me fuera a casa porque no iba a jugar en el Boxing Day y todo esto, ni mucho menos, no tenía ficha, pero decidí quedarme como una muestra de, hey, que yo estoy aquí porque quiero ganarme el puesto y voy a renunciar a mis vacaciones, que ya estoy cogiendo la forma. Pero me dieron menos bola todavía en ese Boxing Day. Me dieron menos bola todavía y encima dicen que el día 1 había que entrenar. Y digo, ok. Y no fui el único, creo que todo el equipo volvió de resaca a entrenar. Incluso James Beattie, recuerdo que cuando llegué al vestuario estaba tumbado en un banco de esos que se había duchado. Y estaba tumbado ahí en el banco. Que había ido con otro Mark Draper. Mark Draper, que había estado en el Rayo Vallecano, el tío no jugó nada. De Aston Villa.
que ese también había salido con él, eran unos cuantos. Y ese entreno fue el mejor que había tenido desde mi lesión. Te lo juro, no me dolía nada, nada. Ibas Pero, anestesiado, ¿no? pero a ver, que salimos hasta las 2 y pico, porque las discotecas cerraron a las 3 por ahí. Luego estuvimos en casa de Agustín, hablando, bebiendo algo, comiendo, y ya casi nos dio las 9 la hora del entrenamiento. Dormía muy poco. Y fue de los mejores entrenamientos, con diferencia, ¿eh? O al menos eso creo yo. A lo mejor estaba haciendo ruletas sin tocar la pelota. En tu cabeza era espectacular, ¿no? Sí, 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 sí. No, en la última parte de mi contrato sí que no empalmar porque ahí terminaba la fiesta a las 2, pero salí bastante y luego iba a entrenar porque ya salía y no bebía. Era por no estar en casa desde Por las despejarte, ¿no? 4 de la tarde hasta el día siguiente, era de noche a las 5, se te hacía muy largo. Entonces ibas a cenar algo, ibas a tomar algo, a ver si caía algo, echabas un ojo y tal y cual, y te volvías. Pero guay, guay, la verdad que guay. ¿Recuerdas tener algún compañero que sí que dijeses tu madre mía, este es un piezas y este tiene que acabar mal? Yo no salía con mis compañeros prácticamente nunca. Si los encontraba en la discoteca, los sabía encontrar, pero no salía con ellos porque tampoco me decían, ni siquiera había ido a cenar en cenas de equipo. Nunca nadie me dijo de ir a cenas de equipo. Es algo muy extraño, pero no lo pensé en el momento. Lo pensé años después, pensé, no me han invitado ni una sola cena de equipo, era algo Qué raro. raro, rarísimo. Tenía buena relación con ellos, ¿eh? Pero a mí nunca nadie me dijo nada de las cenas de equipo. No sé si no las hacían, si las hacían de 4 en 4, no tengo ni idea. Eso me fastidió porque jugadores como Dan Petrescu tenía buena relación con él, Uwe Rosler, Agustín Delgado y yo sí que quedábamos siempre, y Anders Svensson, un sueco también muy bien, pero cada uno era lo suyo. Creo que tampoco hacían mucho entre ellos. Y entonces, nada, alguna fiesta sí que fui en casa de James Beatty. Estuvo muy poco rato, porque había un montón de gente que no conocía de nada. Yo creo que ni él la conocía tampoco. Y, y el tipo se empezó a tirar fuegos artificiales desde la azotea, como si estuviera volado, tío. Tiraba fuegos artificiales. La fiesta supuestamente era en su casa, pero era como si nadie se conocía. Y Agustín y Algo yo, que estábamos extraño. cansados, nos fuimos, tío. Era rarísimo. Pero sí, los encontrabas y todos te invitaban de fiesta, te invitaban a beber algo y tal y cual, muy bien. Pues bueno, estábamos mamados, claro. Me acuerdo que estando ahí en el Jumping Jacks, una discoteca ahí que era una basura, pero bueno, iba todo el mundo y hay muchos universitarios, estaba James Beatty, delantero, y me dice, hey, Jazz, te presento a Teddy. Y era Teddy Sheringham, tío. Cuando estaba en el Tottenham. Y yo digo, digo, joder, qué viejo, tío. Porque cuando alguien de 32 años, cuando tienes 20, 21 años, te parecía Te parece viejísimo. viejísimo. Y más en el Me mundo del parecía fútbol, claro. viejísimo. Pero yo ahí, mis compañeros Chris Madden, Matt Letizier, me parecían viejísimos. Y luego cuando tienes ya más años, dices, pues no eran tan mayores como yo los veía. Claro. Claro, no eran tan mayores. ¿Notaste mucho cambio del fútbol español al fútbol inglés? Sí, el ritmo. El ritmo era muy diferente, era endiablado, me encantaba. El fútbol era más directo en el Southampton, en otros equipos no, como Arsenal, Manchester, Chelsea, había más combinación, pero seguía habiendo bastante fútbol de choque. Y a mí me gustaba porque te entraban muy de golpe y entonces era más fácil hacer los quiebros. Se metían palos, pero no veía que fueran tan a mala fe. Y la parte buena es que ellos entraban duro con las planchas y con todo y tú también podías hacerlo. Entonces era muy fácil protegerse porque entrabas de planchazo y no pasaba nada. Había que ser ingenuo para dejarte mal. Tú los veías entrar de lejos, ya los veías. Si dejabas el pie era porque querías. Te reventaban. Entonces ya lo veías. Entonces me gustaba esa intensidad. El golpeo fuerte. Lo que no me gustaba es que me obligaban, entre comillas, a centrar desde la línea de 3 cuartos. Que eso les gusta mucho a ellos. Llegar a 3 cuartos y centrar una banana a pierna natural. Y ese no era mi fuerte. Mi fuerte era llegar a la línea de fondo Y y centrarla. centrar. Era mucho más sencillo. Pero me decían que no hacía falta llegar y entonces yo perdí mucho de mi esencia, que era llegar a la línea de fondo. Y ahí perdí mucho. Creo que en un capítulo de mi libro Fútbol B lo digo, que renuncié a parte de mi esencia para intentar encajar. Yo era un jugador que el otro día puse un vídeo en TikTok, que me cruzo todo el campo con la sección española, llego a la otra parte, dejo pasar el balón, anárquico en ataque, pero a propósito.
Y ahí era estar en mi sitio, estar en mi sitio, estar en mi sitio. Y entonces perdí esa naturaleza, que había que sumarle también la falta de lenguaje, un jugador que yo hablaba mucho dentro del campo. Vamos, vamos, cuidado, todo tipo de cosas, porque era una manera de estar conectado. Y dejé de hacerlo porque no dominaba el idioma. Entonces también me faltaba ese Ya. punto de conexión. Ahora que lo has nombrado, me gustaría hablar también de la selección española. ¿Cómo fue jugar en la selección española tantos años? ¿Recuerdas la primera vez que te llamaron? No recuerdo la primera vez, pero sí el primer torneo que fue en sub-15, que fue el torneo de Montegui, ahí en Francia. Un torneo muy potente de todas las selecciones guays de Europa. Y estuvo muy bien, pero en la selección me sentía muy cómodo en los entrenamientos, en la hora de la comida, en la hora de la cena, en la hora del desayuno, pero luego no en los torneos o en los partidos. No sentía que era el mismo Jacinto. No encontraba mi punto. No encontraba mi esencia. ¿Y por qué digo que en la comida, en la cena, en los desayunos me encontraba bien? Porque nos sentábamos en mesas de 4, de 6 y el ambiente era muy guapo, era muy guapo. Estaba a lo mejor con Felipe Sanchón, David Sánchez, que eran del Barcelona, que luego estuvo mucho tiempo en Murcia, David Sánchez, con Relaño del Betis, Javi Portero del Bilbao, eh, Andoni Iraola también, y alguno más, y hacíamos buenos grupos, pero me llevaba muy bien también con Fernando Navarro, también era de nuestra colla, de los que no íbamos de buen rollo, y entonces disfrutaba mucho la comida porque ahí sabes que estás de premio. Fíjate las selecciones, cuántas veces cuando meten un gol los jugadores van corriendo a celebrarlo con los del banquillo, salen todos, cosa que no hacen en los equipos. Claro. ¿Por qué hacen eso? Porque en la selección todos somos cracks, aunque estemos en el banquillo. Cuando estás en tu equipo y estás en el banquillo, no te da ganas de ir a celebrarlo si no es en el último minuto. No vas a celebrarlo con los del banquillo, pero la selección es otro rollo. El premio es ya estar ahí. Claro, es como un Ahí no hay poco competencia. la esencia de cuando estabas al principio en el español, ¿no? Que al final o sea, es todo un equipo de cracks Elegidos. y es ir todos a una. Claro, soy los elegidos. Y ahí ya tienes la tranquilidad, no de que el puesto es tuyo, pero la tranquilidad de que te han escogido entre un montón. Claro. Estar en el banquillo ya es un premio. Ahí estar en el banquillo no te enfadabas, ¿eh? Te lo digo yo que en los Animabas más torneos, incluso. claro, claro. Y luego apretabas más y volvías a tu equipo y yo, por ejemplo, me sentaba muy bien volver a mi equipo porque volvía a mi casa, intentaba demostrar que no se me habían subido los humos, entrenaba más duro todavía para que nadie dijera que se le ha subido a la cabeza. Ya me lo decía mi primo, mi representante, y que ahora tienes que ser el más humilde entrenando, tienes que ir más fuerte que nadie porque la gente va a decir que se te ha subido a la cabeza. Y eso lo tenía a fuego. Pero la selección estaba todo bien, pero cuando había un torneo importante, un europeo sub-16, el mundialito este sub-17, no me llamaban. Iba a los entrenos, iba a los amistosos y no iba a esas convocatorias finales. Llegó un punto que no quería que me llamaran. Cada vez que me llamaban eran, mierda, ¿para qué si luego no voy a ir a jugar esto? Y al final el sub-18 sí que fui titular en el europeo sub-18. Yo era de los pocos que estaba jugando en el filial de su equipo y titular. Y me llevaron, evidentemente. Fui pieza clave, jugué el titular y me sentí muy querido. Pero fue un chasco fichar por el Southampton con 19 años y que no me llamaran ni una vez para la sub-20. Cuando solo Mikel Arteta y yo estábamos en el extranjero. Mikel en el Paris Saint-Germain y en el Southampton. Entonces yo fui a Southampton, desaparecí del mapa. Mis compañeros se quedaron jugando en segunda B y algunos en el primer equipo, si era el Racing o lo que sea, y seguían yendo a la sub-20 y todo esto. Y a mí me dejaron muy, muy, muy de lado. Yo creo que ahí también entra la mano del representante, que tiene que decirle al seleccionador, llamarle, hey, Claro. convocar para algún entreno, para algún partido a Jacinto que está haciéndolo bien, porque ellos no te podían ver porque el internet no era como ahora. Fíjate, ahora tú ves que te aparece uno de la selección sub-20 y dices, ¿este dónde juega? No juega en la Roma. Dicen, ¿sí? ¿Este español juega en la Roma? ¿Desde cuándo? Claro. Así es. Y ya llegas más o menos al punto que tú dices, fichas por el Southampton y ya no te llama la selección. Y nadie Eh, me deja tirado. Nadie me dejó tirado. Porque yo tuve los 3 años de contrato, pero estuve 5. Y llego a Southampton
Ya el contrato no era firmado, pero me seguían mandando ropa y todo. Yo pedía y me llamaban, me enviaban, o me enviaban sin más. Y agosto 2001, estoy en casa y digo, bueno, tengo aquí las botas, tengo tres, cuatro pares, dos pares, y voy a llamar a Pere Guardiola, al hermano de Guardiola, que era el encargado de Nike. Y digo, espera, que no me quedan botas y tal, ¿me puedes enviar dos o tres pares y algún chándal y esto? Dice, no, Jacinto, que ahora tenemos que parar un poco esto, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, ok. Casi le colgué, le dejé de hablar, casi colgué. Me habían puesto 25.000 pounds en la cuenta lo de Southampton días antes. Cuando llegué, había 25.000 pounds. Digo, voy a estar llorando por unas botas. Si aquí venden botas, tío. Y me compré las de Beckham, las Predator en blanca, me compré de aluminio y de fibra. Y cuando me las puse dije, oh God, ahora ya sé por qué no tiraban los tiros a la cuadra. Con esta entran todas. Esa Te tira lo sola. juro que mejoré el tiro un 200%. También entrenaba más porque me sobraba mucho tiempo. Pero tú sabes qué es, poner el balón y la barrera y tirar 10 tiros libres, sin portero, claro, y meter 6 7 en la escuadra. Practicaba mucho, pero las botas eran una diferencia brutal, tío, brutal. Y desde entonces ya llevé siempre Adidas los siguientes años, hasta que los últimos años ya compré Puma, porque estaba en tercera y valían 30 euros. Claro. Para estar en tercera no te vas a gastar 120. ¿Estamos locos o Claro. qué? Yo sabía lo que era fútbol. Ya había visto gente con botas de 120, 140. Y digo, si está en tercera, fenómeno, está en tercera. Pero hay que cuidar los pies. Claro. Es importante, aunque te gastes, son tus pies y por lo menos que sean cómodas, tío. Pero yo dije, aquí estoy para ganar dinero. Ya estoy pidiendo mucha pasta. Me compro estas de 30. Cuando se me rompan, otra. Otras. Y tú, por ejemplo, eso, que Nike, por ejemplo, ya no te manda ropa, la selección no te llama, tú ves que en el Southampton no estás jugando, ¿empiezas a notar tú que algo pasa, que pasas de ser titular y de ser el mejor jugador del mundo y empieza como a bajar el nivel de ese juego? ¿Tú notas o te empiezas a pensar que ya no es lo mismo? Eh, a ver, hay un punto clave en mi carrera que no me permite pensar que es cosa mía únicamente, que es que me voy cedido segundo año de contrato del Southampton al Hércules. Ahí más o menos jugaba mejor de lo que yo recordaba. Yo sentía que no estaba jugando bien, pero he visto vídeos y estaba a mejor nivel del que yo presentía. Tenía un problema que yo no veía vídeos de mis partidos, no me gustaba verme. Cuando hacíamos sesión de vídeo, pues veía, pero no me gustaba verme. Creo que era un error. Ha sido años después cuando he visto que estaba a un nivel decente. Pero me lesionaron en un partido contra el Elche y ahí me rompieron la rodilla de un entradón y me tiré pues unos 7, 8 meses de baja. Pero jugué el primer partido desde la lesión, lo jugué como un año y 3 meses después. Entonces, eh, cuando te lesionas, dices, vale, ahora lo que me toca es recuperarme y ponerme a nivel y ya. No piensas, ahora soy más malo. No, ahora piensas, espero ponerme bien en la rodilla y por lo menos físicamente estar a nivel. Entonces yo prorrogué. Yo había pronosticado que si con 24 años no estaba en primera división, dejaba de jugar al fútbol. Lo había pronosticado así cuando fui a Southampton. No me preguntes por qué. Pero como me lesioné, pues prorrogué todo esto. Claro. Y siempre fui optimista y tuve la sensación de que me estaba acercando a un nivel en el que pudiera empezar a competir para poder demostrar lo que creía que todavía me quedaba dentro. Entonces, no bajas los brazos y dices, ya no valgo para nada, no, porque vas a entrenar y tienes sensaciones. No es que cada día sea un drama, tengo depresión, no, yo entreno que decía, joder, si consigo trasladar este entreno que he tenido y que este buen entreno que he hecho hoy al partido, me acerco a mi nivel. Y habían partidos que salían muy bien y otros eran medianías. Paupérrimos, no habían partidos paupérrimos, pero yo no me podía exigir un 5,5, un 6. No, creo que en partidos de segunda vez podía exigirme un 7,5, un 8. Pero siempre no te da, siempre no te da. Entonces tiene la esperanza de poder jugar porque ya lo has hecho. Cuando ya lo has hecho, sabes que está dentro. Mm. No se va de un día para otro. No eres malo de un día para otro, no lo eres. Al igual que cuando metía goles, había veces que chutaba mal y entraban. Y tú sabes, chuta mal, pero lo he metido. ¿Vale? Ok. Otro día chutas bien y no entra. Entonces, es una sensación de que solo para ser futbolista hay que ser optimista. De que el año que viene voy a jugar mejor. El próximo partido me voy a salir.
no hay un solo futbolista que esté sano mentalmente, no tenga problemas de depresión o algo así, que no salga al campo y diga, hoy voy a hacer un partidazo. Hasta el lateral derecho más chusquero piensa que va a meter un gol. Es que la única manera de plantear un partido, hoy me voy a salir. Luego ya el partido te pone en tu sitio y te das cuenta y dices, mismo partidillo de mierda que hago todos los días. ¿Cómo te trata el fútbol a ti cuando te lesionas? Cuando te lesionas, el fútbol, nada, el fútbol no te trata, ya estás fuera, durante ese tiempo estás fuera. Estás fuera, tú mismo te apartas porque no te vale la pena meterte en la sintonía de pensar como jugador que está jugando. Piensas como un lesionado y yo me centraba en las pequeñas mejoras, en disminuir el dolor, en flexionar un poquito más la rodilla, en rezar que las pruebas de revisión médica fueran cada vez mejor cada vez que me veía el doctor Cugat, en que controlar que tengo líquido, en hacer todos los ejercicios. Entonces, por ejemplo, fui a ver a mi equipo un par de veces, al Hércules, y ya dejé de, bueno, aparte que estaban en Alicante, ya no quería verlos porque no me gustaba cómo me miraba la gente eh, cuando estaba lesionado, los futbolistas. Me veían con pena. Y yo me sentía bien y a lo mejor me sentía mal cuando les veía a ellos y ellos me veían, hostia, ¿qué tal, Jacinto? ¿Cómo estás? ¿Y bien? No sé cuánto. Y digo, bueno, estaba bien hasta que me habéis empezado a mirar con esa cara como si estuviera cojo. Claro, y dije, pues ya no voy. Y dejé de ver y te apartas. Y por eso cuando Víctor Valdés cuenta en esa entrevista que cuando se lesionó, vio el verdadero fútbol, quién son tus amigos, quién te llama, quién no te llama, bla, 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 ves que estás solo. Yo pensé, coincidí con Víctor Valdés de las selecciones, somos colegas. Y yo pensé, todo el mundo está aplaudiendo, pero Víctor está equivocado. Eres tú el que se aparta cuando estás lesionado de gravedad porque no quieres mostrar esa versión de ti mismo a otras personas, a personas que te han visto saltar, correr, meter goles, parar. No quieres que te vean con las muletas, cojeando o con el cuádriceps así de flaco. No quieres ver así. Nadie quiere mostrar cuando está en debilidad. ¿Quién le enseñan en redes sociales su foto cuando está enfermo? Bueno, hay gente que lo hace porque le gusta llamar la atención por Los enfermo, likes, pero ¿no? normalmente uno intenta no mostrar cuando está mal. Claro. Y te escondes de la gente, te escondes porque lo necesitas tu espacio. ¿Y cuándo llega ese momento en el que dices, hasta aquí he llegado yo en el mundo del fútbol? Creo que uno empieza a pensar 2 años antes. Ha llegado mamá Canal. ¿Qué tal? Cuando 2 años antes empecé a pensarlo, estando en tercera división. Si hubiera estado en otra categoría no lo hubiera pensado, pero estando en tercera división, con los impagos y todo esto, empiezas a pensar que no me gusta que me troleen, tío. Y dices, de tercera división no conozco a nadie que vaya a primera división. Puedes aspirar a segunda B, pero B es difícil porque tú mismo dices, ¿qué contactos tengo? ¿Qué contactos tengo? Todos los veranos es con el móvil en la mano. Llamando a representantes que te llaman, vale, te miro algo, ya te llamaré, no te devuelven llamadas, y no te vas de vacaciones lejos porque no sabes cuándo vas a volver a ingresar dinero cuando no tienes contrato, no te vas porque no sabes si te van a llamar y te van a decir, ven a firmar mañana, y así te pasas 3, 4 veranos. Y llega un momento que dices, no es vida, esto no es vida. Entonces ya con 24 años, más o menos 25, yo digo, me doy un año más intentándolo, si no lo dejo. Me di un par más y ya en febrero, estando en el Premià, tercera división, ya me dije que no seguía jugando. También es cierto que venía de la Fundación Logroñés, en ese mercado de invierno que había estado 5 meses y había cobrado solo 1,5. Y tuve que perdonar todo el dinero. No me lo, no me lo pararon. Si quieres la ficha, la carta de libertad, perdona el dinero. Y firmamos todos los jugadores que éramos de fuera de Logroño. Entonces ya me quedó mal sabor y tenía ofertas para seguir en tercera división por ahí, por cualquier parte de España. Y digo, para estar cobrando 1.500 euros, 1.200, 1.100, lo que sea, no me voy a ir a un pueblo por ahí, luego me dejan sin pagar, sin cobrar y tengo que estar ahí mendigando y buscándome la vida. Y eso no es ser futbolista, no era lo que yo quería. Así que con Claro. 26 años lo dejé fácil, sin problemas, ¿eh? No pestañeé ni un poco. ¿No ¿De te qué? fue Yo difícil el sabía que cambio? sabía hacer más cosas que el fútbol. Es que yo sabía que sabía hacer más cosas que el fútbol. Claro, tenía claro. Yo nunca dije, uy, si no hubiera sido futbolista no sé qué iba a hacer.
pues iba a hacer otra cosa. Como dice Kanye West, que la gente le criticaba, ¿conoces a Kanye West, no? Claro, claro. El rapero, pues decía que cuando la gente criticaba porque quiere hacer ropa, quería hacer vídeos, quería hacer música, quería hacer no sé qué, y dice, y luego la gente tiene un iPhone que hace fotos, hace vídeos, pone música, controla los pasos, un iPhone que hace 100.000 cosas y todo el mundo aplaude. Yo solo quiero hacer 3 o 4 cosas y dicen, no, no, tú solo tienes que hacer música. Pues las personas pueden hacer más de 1.000 cosas. Más de 1.000 cosas no, pero el futbolista, quiera o no, va a tener que hacer otra cosa. Pues cuando te retiras ya no vuelves a ser futbolista. Aunque estés Ya, jugando en veterano, ya no eres futbolista, estás jugando a ser futbolista. Tienes que hacer otra cosa, sí o sí. Y cuanto antes lo sepas, mejor. claro. Me había preparado unas preguntas cortas para que me las respondas, pero antes quería tocar el último tema, que es el tema del periodismo. ¿Tú cómo lo viviste? Porque en España es bastante, no quiero usar ninguna mala palabra, pero no es muy elegante, digamos, el periodismo deportivo. Bueno, no lo padecí mucho porque vagabundé básicamente en tercera edición, segunda B, y ahí me trataron bien, pero sí que son bastante basureros los periodistas en general porque hay demasiado contenido diario y tiene que ser basura. Al final hay que meter mucha basura porque a la gente le gusta aparte. Pero recuerdo el Don Balón, esos enfermos mental, un enfermo mental del Don Balón, yo estaba en el Alavés B y no se le ocurre otra cosa que hacer un reportaje comparándome con Makelele, tío. Comparándome con Makelele, que en el Chelsea, creo que estaba en el Madrid, no sé dónde estaba, en Que el año muy extremo 2004. no era, ¿no? No era ni extremo, yo tenía 24 años, Makelele como 28, 29, 30, y salgo perdiendo en todas. Digo, la comparación a qué viene, a qué demonios viene, que intentaba hundirme. Yo tenía 22 años, tenía yo. ¿Me quería hundir mentalmente o qué? Dejándome a la altura del betún. Y digo, hay que ser flojo para hacer eso, tío. Para hacer eso. Y respecto al periodismo, es un chiste, tío. Los periodistas, hay buenos, pero no son los mainstream, pero hay algunos, los generalistas. Hay gente que yo respetaba, pero cuando empiezan a dar fórmulas de cómo tendría que jugar el Barça para hacerlo mejor, el Atlético de Madrid, no sé cuánto, yo, ¿pero qué dices tú, tío? ¿Qué dices tú? ¿Cómo vas a decir eso en público? ¿Tú qué sabes? Tienen ellos un cuerpo técnico, 800 personas, y no dan con la clave, y lo dices tú en tu programa lo que tenían que hacer. Ok, ok, ok. Te propongo, entrena a un equipo de niños a ver si consigues algo. Es que es muy fácil hablar. Claro. Tú puedes decir lo que has visto que está mal, pero no des soluciones, no las sabes, porque te van a contratar y no vas a solucionar ni un solo problema. No lo vas a hacer. Pero es puro ruido el periodismo. Ya le dijo Ángel Capa a su hijo, el poeta, porque es poeta el hijo de Ángel Capa, que leía los periódicos y deportivos y dice, pero ¿por qué todos los días lees el Marca? Dice, para ver qué pasa, y dice Ángel Capa. Entre partido y partido no pasa nada, Claro. que lo sepas. No puede pasar nada, nada. El tren no han entrenado, ¿qué declaraciones te va a hacer? Pues al final te dicen lo que pueden porque es que son muy limitados. Dice, es que no tiene nada que contarte. Terminó el partido, hoy ha hecho trote y ¿qué va a decir? Pues nada, si no pasa Poco nada. más, En la vida claro. futbolista no pasa nada. Y cuantas menos cosas pasen, mejor, porque cuando pasan cosas son turbulentas. Claro. La vida de las personas cuando va bien es cuando no pasa nada. Fíjate en las películas. ¿Por qué son divertidas? Porque les pasa Porque de pasan todo. cosas, claro. Una película que no pasa nada, la gente dice, joder, qué rollo. Pues eso es cine europeo, el que me gusta a mí. Eso, que no pasa nada, que está todo gris y van caminando por la calle y ya, y tomando un café. Eso es el cine que me gusta a mí, tío, porque voy de cultureta. Pues mira, para llegar a la parte final del fútbol y hablar contigo, te he preparado unas cuantas preguntas cortas. Bueno, las preguntas son cortas, la respuesta puede ser como La quieras, ¿eh? respuesta ya sabemos. La primera es el equipo de fútbol en el que te hubiese gustado jugar. Arsenal de Thierry Henry. Y en esa época, y con 21 años, yo alucinaba con el Arsenal. Estando ahí en Southampton, decía, ojalá me fichara al Arsenal, ojalá los equipos imitaran al Arsenal porque era el fútbol que me hubiera ido mucho mejor que el de Southampton. El Arsenal, sin duda, de esa época. Pires, Henry, Wiltor, increíble. Cesc Fábregas, que vino 2 años después a Inglaterra que yo. Te tocó de cerca, me imagino, ese equipo estando en el Southampton. Sí, sí, claro. Yo lo veía en el estadio y disfrutaba cuando venía el Arsenal con Bergkamp y con Henry.
disfrutaba, veía todos los partidos en la tele, veía todos, no me los perdía. Y los de Ronaldo también me los veía todos, ¿eh? Porque no había jugadores que regatearan tanto como Ronaldo en esa época y Reyes. Era un fútbol que yo digo, si se pone esto de moda, quizás tengo una oportunidad de jugar aquí en Inglaterra. La siguiente es jugador más difícil al que te hayas enfrentado. Bueno, o sea, el jugador más bueno. El más bueno, yo te diría que mi amigo Roberto Merino. Roberto Merino. Pero Arteta era muy bueno, tío. Arteta era muy bueno. Sí, venga, pongo Arteta, pero seguro que juega contra otros mejores. Pero si yo jugué mal, no sé ni contra quién jugué porque pienso en todo lo que he fallado yo y lo que tenía que mejorar. Pero me quedo con eso, Arteta. Y mejor jugador con el que hayas jugado tú en tu equipo. Matt Letizier, aunque fuera en su último año de la retirada, Matt Letizier, sin duda. De hecho, yo le di el pase del último gol que marcó en el Southampton, en el equipo reserva fue. Y fue un gol que hizo un jugador por banda y se la di, yo estaba para marcar delante del portero, se la di a puerta vacía, marcó él. La gente había venido al estadio porque llevaba tiempo lesionado y jugaba para ver si se ponía en forma y marcó el gol y guay. Así que Matt Qué guay. Letizier, sí, Matt Letizier. Actualmente un jugador infravalorado. En esta te digo que no hay ningún jugador que esté infravalorado. Si un jugador está en un equipo menor del que está es porque él ha fichado por ese equipo. Así que no existe ni uno solo, ni Yagos Aspas ni leches en vinagre. Ninguno es infravalorado. Si él está en el Z porque quiere. ¿Y Punto. alguno que tú pienses que merecería más minutos? O que tú digas, si le dan más minutos, tiene que explotar este jugador. No sabría decirte ninguno ahora mismo a palo seco. No sabría decirte ninguno. No tengo. Es que soy menos de fijarme en eso. Estoy intentando pensar, pero no sufro por los que no juegan, tío. Si no juegan, me da igual. Mira al que está jugando, que se busque la vida, tío. Tal cual. Que se apañen ellos, que tú ya has tenido Es un bastante, problema ¿no? que yo ya tuve el mío, tío. Para ti, actualmente, el mejor jugador del mundo. Justo ayer le dieron el Balón de Oro a Karim Benzema, así que El mejor del mundo. Good question. es difícil, ¿eh? Se lo daremos a Kevin De Bruyne, pero al de Benzema me parece muy justo. Pero se lo doy a Kevin De Bruyne, a pesar de que no es un jugador de mi estilo, pero me encanta. Se lo doy a él, sí. Y un top 3 jugadores de toda la historia que más te gusten. Aquí ya entra todo Kiski. Número uno, Thierry Henry. Número dos, Messi. Y número tres, Yaya Touré. Uh. Ostras, muy bueno ese, ¿eh? Era muy bueno. Ese sí que es infravalorado en la historia. No se habla de él nunca, parece que nadie se acuerda cómo jugó en el Manchester City y en el Barça, nadie se acuerda. Hay que verlo, dices, ¿hay alguno repetido, alguien que pueda hacer lo que hacía él ahora? No, no lo hay. No lo hay. Ni De Bruyne hace lo que hacía Yaya Touré. Jugador tan completo y tan rocoso en el medio del campo, ¿eh? Exacto. Ostras, pues me ha gustado ese top 3 porque es diferente a lo que se suele escuchar. Diferente, Bueno, totalmente. Messi, obviamente, Sí. pero muy Y bueno. Henry por lo que me hizo sentir, por Claro. lo que disfruté y porque me tiré imitándole bastante tiempo y ese fue mi error. Imitarle cuando él tiene las piernas muy largas y yo muy cortas, así que no podía imitarle porque el estilo de juego era diferente. Sí. Claro. Pues nada, Jacinto, ya hemos terminado todo lo que era el podcast de fútbol. Ahora solamente quedan las 3 preguntas por las que tiene que pasar todo invitado de este podcast. Pues nada, la primera es que puedes hacer el spam de lo que quieras, o sea, de cualquier cosa tuya, de un colega, de lo que te apetezca. De un colega, porque de un colega. De un colega infravalorado o algo. No, solo quiero decir que tengo el mejor podcast del mundo, que es Cruzados Rotos Podcast, el mejor podcast del mundo, tío, porque me lo paso tan bien cuando lo grabo que hasta lo escucho, tío. Te escuchas a ti mismo después. Sí, sí, un rato, un rato. Y no, pero y luego en mi libro Fútbol B.
Fútbol B está en Amazon. Fútbol B, sin Qué duda. guay. Pues lo dejaré también en la cajita del podcast para que la gente lo tenga a mano. Sí. La segunda pregunta es que me hagas 4 recomendaciones, ¿vale? ¿De qué? De una película, un libro, una serie y un videojuego. Una película, te recomiendo Vías Cruzadas, que no la encuentro y la vi. No la encuentro en ningún lado, ¿no? No está en ningún lado. No sé si existe. Yo la vi, ¿eh? Vías Cruzadas. Después, ¿qué más? Un libro. Del libro Sí. te recomiendo Retrato de un futbolista adolescente. Una maravilla. Sí. Retrato de un futbolista adolescente. Y un podcast. No, faltaría serie y videojuego. Una serie. Hostia, vale, Afterlife. Me quedo con Afterlife porque es la primera que me viene a la cabeza. Afterlife está guay. ¿Y qué Y más era el otro? videojuego para terminar. ¿Videojuego? Videojuego. Stumble Guys porque juego con mi hijo, tío, para estar en la misma onda. Sí, sí. El GTA, ¿no? Que eso están ahí chuscando ahí por la cara por... Seamos serios. Stumble Guys. Y ya la última pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién te gustaría ver en el podcast? Pero te tengo que dar yo el teléfono. No, hombre, alguien que te gustaría ver. Hombre, si puede ser, está perfecto. Pero Pues si no no, me es trae- alguien que a ti te gustaría haber entrevistado. Alguien que me gustaría ver. A Roberto Merino. Y él tengo el teléfono. Maradonita. Sí. Hacía las cosas de Ronaldinho en el Barça. Luego fichó, síguele la estela ahí en Google. Luego fichó por el Mallorca, Málaga, Salernitana. Éramos compañeros de la selección española. Luego fue a jugar a la selección absoluta de Perú. Y era un jugador increíble que todavía no sé cómo no fue top mundial. Roberto Merino. Pues Roberto, vamos a por el podcast. Vamos a Maradonita le buscarlo. llamaban. Busca vídeos, vas a flipar. Pues perfecto, Jacinto. Muchísimas gracias, tío, por haber venido al podcast. Se ha quedado un podcast muy completo, muy chulo, Sí, así. sobre fútbol. A mí me ha gustado muchísimo. Espero que hayas estado a gusto y te lo hayas pasado bien. Sí, está a gusto. Creo que he batido mi récord de respuestas largas en algunas con 5 minutos y pico. Casi son un podcast mío. Y nada, tío, eso. Encantado de que hayas estado por aquí. Y nada, que te vaya fenomenal tanto con el libro como con las conferencias que das a los chavales. Yes. Y un abrazo bien grande. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacinto. Hasta luego.